Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Mi nombre es Ángel González y en el episodio de hoy, dándole continuidad a los últimos episodios que hemos estado incursionando más en temas de derecho, vamos a entrar a un tema que a todos, y yo creo que a todo mundo, nos compete, que son los derechos laborales aquí en el contexto de México. Los derechos laborales nos afectan a todos, ya seamos empresarios o empleados. Entonces conocerlos, conocer su aplicación y la importancia de que existan va a ser fundamental pues para que todos tengamos una buena relación con nuestro trabajo o con nuestros empleados, si es que llegamos a tenerlos. Y para eso está con nosotros el maestro Salvador Gómez Limón. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos a la orden con el placer de estar aquí. Muchas gracias, bienvenido. Les platico Gracias. rápidamente, el maestro es licenciado en Derecho, tiene maestría en Desarrollo Organizacional y Humano, tiene otra maestría en Administración y dos especialidades, una en Finanzas y otra en Investigación. Es correcto. Y aparte me comentaba usted que tiene su despacho y es docente de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Sí, yo tengo ya cerca de 40 años en lo que es el ejercicio de la profesión y me he dedicado una gran parte de ella a todo lo que es la parte corporativa, que implica pues no solamente el derecho laboral, sino también la parte legal de lo que son sociedades mercantiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con personas físicas y con personas jurídicas. Okay. Que hay mucha complejidad legal en todo eso, ¿verdad? Así es, no es tan fácil, a veces la gente, sobre todo hablando de personas jurídicas, no sabe ni qué tipo de sociedad o asociación formar y se van por la más común, ¿no? Sin ver las repercusiones que pudiera también tener, no solamente en el aspecto social, laboral, sino también en el aspecto económico, todo lo que tiene que ver con el sistema de administración tributaria. Sí, claro. Que esa es una parte como súper delicada, ¿no? También porque sin saber se dan de alta y a veces pueden pagar mucho más impuestos de los que pudieran legalmente ahorrarse, ¿no? Ujú, sí, claro. Y hablando también de cómo una empresa se constituye, pues una parte bien importante es que tenga bien claro cómo son los derechos laborales. Esa es la parte más importante porque la gran mayoría de los patrones, sean persona física o persona moral, a veces consideran a los trabajadores como un objeto más, como un número de nómina más, sin aceptar y sin darse cuenta que los trabajadores son los que realmente logran el éxito dentro de las empresas y de todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque a través de su trabajo y de su esfuerzo, y sobre todo que se sientan a gustos y conformes con el trato, con un salario digno y justo y con unas prestaciones también quizás adecuadas para cada una de las actividades, pues se desempeñen mejor y rindan mucho mejor dentro de las empresas y las organizaciones. Sí, claro, por supuesto, porque al final de cuentas pues, las leyes laborales lo que protegen no es nada más los beneficios del empleado, sino también pues, la productividad de las empresas. Uno de los objetivos que se tiene dentro de lo que es la parte corporativa, aunado pues y soportado en lo que es el derecho laboral, a través de la Ley Federal del Trabajo y sus leyes complementarias y reglamentarias, pues es lograr que las organizaciones sean altamente productivas. ¿Por qué? Porque ellas son el motor del país, ¿no? Claro. En un momento determinado. Y pues también es importante considerar qué derechos y qué obligaciones tienen también las empresas, ¿no? Para cumplir con esto y también evitar de cierta manera sanciones por las instituciones que pudieran imponérselas. Como por ejemplo, ¿qué sanciones podrían qué instituciones podrían imponer sanciones? Bueno, está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en primer término, que se encarga de revisar todo lo que es el funcionamiento y la normatividad institucional. Encontramos también lo que es el Protección Civil del Estado, que también tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes y toda la normatividad para prevenir riesgos dentro de la empresa. El mismo Seguro Social, el Infonavit, que también son instituciones que si no cumplimos con ellas, pues también van a imponer sanciones a las empresas, ¿no? Ujú. Sí, claro, por supuesto. Y creo que es bien importante tomar en cuenta que todas estas pueden intervenir. Todas estas instituciones pueden como investigar, intervenir y imponer sanciones, no nada más la Secretaría del Trabajo. No todas. De hecho, el mismo Seguro Social y lo que es el Infonavit tienen esa característica de ser organismos públicos
con su propia normatividad y donde ellos mismos aplican las sanciones en caso de incumplimiento. Que lo mismo también hace Protección Civil cuando no se cumple con la normatividad, pues ellos también imponen sanciones, ¿no? Que es importante recordar que, por ejemplo, como usted menciona, el Infonavit y el Seguro Social tienen inclusive sus propios inspectores. Sí, claro. Ajá. Y su propia normatividad y su propia parte jurídica donde ellos son los que imponen las sanciones, ¿no? En un momento determinado. Ok, entonces, partiendo como desde las bases, ¿qué es lo primero, lo mínimo que debe de empezar a cumplir una empresa cuando va a empezar a contratar trabajadores? Bueno, en primer lugar, pues es, desde el punto de vista laboral, pues contar con todos los elementos necesarios para poder contratar a sus trabajadores y desde luego, pues cumplir con las obligaciones que le impone básicamente la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que de manera conjunta van de la mano con el Seguro Social, que sería en primer lugar o en primer término, pues el pago del salario justo, darlos de alta ante la institución del Seguro Social para que puedan estar protegidos en un momento determinado y desde luego pues también todas las demás normas como es el pago de las prestaciones del séptimo día, con goce de salario, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el reparto de utilidades, que muchas empresas no cumplen con los mínimos establecidos, ¿no? Sin considerar ya todas las demás normas, que es el buen trato, el dar la capacitación y adiestramiento, que ese es uno de los puntos también importantes, porque las empresas no capacitan a los trabajadores sin saber que un trabajador capacitado pues rinde mejor, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Y por ejemplo, algo que se ha sabido mucho, que las empresas, como tratando de cortar lo que consideran sus gastos innecesarios, pudieran dejar de dar capacitaciones en temas de seguridad, porque como no están tan involucrados, o sea, tan directamente afectando a la productividad, entonces la prevención y la seguridad lo van relegando, lo van relegando. Eso es un punto importante, pero tiene mayores repercusiones. Porque si un trabajador no está bien capacitado y no se cumplen con todas las medidas preventivas dentro de las organizaciones, pues eso va a causar riesgos de trabajo. Claro. Y a mayor número de riesgos de trabajo también se incrementa la cuota que se paga al Seguro Social. Y eso pues va en detrimento de las empresas y de todas las organizaciones, sea persona física o persona jurídica. Claro, y sin mencionar que pues eventualmente si un accidente ocurre, pues tiene muchas implicaciones. Primero en el bienestar de los trabajadores Así es. y pues también en la operatividad de la empresa. Sí, porque en muchas ocasiones, sobre todo tratándose de industrias, un accidente puede parar la planta hasta 2 o 3 días en lo que se le da solución a esa fuga o a ese problema que se suscitó dentro de alguno de sus equipos o herramientas o maquinaria, ¿no? Y eso todo repercute en pérdidas para la empresa Claro. por no contar con una buena capacitación y medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros como personas que vamos eventualmente a trabajar en alguna empresa en algún punto de nuestra vida, ¿qué es lo primero que tiene que tener para que para nosotros sea como una bandera verde, una green flag de que estamos en una empresa que sí está cumpliendo? Contrato de trabajo. ¿Qué tiene que tener mi contrato de trabajo? Lo mínimo. Bueno, el contrato de trabajo marca la Ley Federal del Trabajo que en primer término debe de quedar bien claro quiénes son las partes que intervienen, tanto el patrón como el trabajador, y hoy con las últimas reformas incluso ya se exige que se ponga tanto la clave única de población como el registro federal de contribuyentes, ¿no? Para que quede plenamente identificado, sin estar por demás que se incluya ya también el número de seguridad social del trabajador. Debe de considerar, nos dice, las actividades que debe desempeñar el trabajador, que al final de cuentas es por lo que se le va a exigir que cumpla con sus funciones, ¿no? La parte salarial, cuánto se le va a pagar, cuánto en efectivo, cuánto en prestaciones, si son prestaciones de ley que se mencionan, o prestaciones fuera de ley o superiores a las de ley, que algunas empresas ya lo están haciendo en este momento para darle un mejor bienestar a los trabajadores. Otro de los puntos también importantes, pues es el tipo de contrato con el cual se está contratando, valga la redundancia, al trabajador, que puede ir desde un contrato temporal o por tiempo indeterminado, que es la
forma legal como se menciona, o por tiempo indeterminado, que la mayoría de la gente lo conoce como que ya me dieron la planta o ya me Trabajo dieron de la planta, base sí. para yo sentirme de cierta manera seguro, ¿no? Y otras modalidades más que se han incorporado, que es el de capacitación inicial y también el de contrato sujeto a periodo de prueba, ¿no? Que también es básico para las empresas, pues también cerciorarse que a quien están contratando tiene todas las habilidades y los conocimientos y destrezas para poderse desempeñar. Ya, en el tema de los contratos, ahora que mencionan los contratos temporales y los indefinidos, em, creo que ha sido muy común y todos lo hemos escuchado o lo hemos vivido. Este concepto de algunas empresas que aplican el dar contratos temporales y estar dando de baja y renovando, dando de baja y renovando, según esto para no generar antigüedad, para que no genere antigüedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Esa es una práctica viciosa por muchas empresas y desde luego también mal informados, porque lo que pretenden es no pagar la prima de antigüedad, que es el equivalente a 12 días de salario por cada año laborado en la empresa, ¿no? Para el pago a los trabajadores, cuando estos son despedidos o se retiran de la empresa bajo ciertas condiciones. La misma Ley Federal del Trabajo señala que para que pueda hacer un contrato temporal no debe haber continuidad en la prestación del servicio, cosa que muchas empresas no hacen, porque los contratan por un mes y termina el día 30 o 31 y el día primero lo están dando de alta otra vez en el Seguro Social, entonces hay una continuidad y repetitiva, ¿no? Y la misma Ley Federal del Trabajo señala en uno de sus ordenamientos que mientras subsista la materia fuente del trabajo, subsiste la relación de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que no es necesario volver a renovar contratos si mi actividad sigue siendo la misma. Desafortunadamente, los trabajadores desconocen de sus derechos y desconocen de esto. ¿Por qué? Porque firman un contrato temporal y cuando ya no se lo renuevan dicen, oye, yo tengo aquí 5, 8, 10 años trabajando, ¿no me vas a pagar mi prima de antigüedad? No, pues tu último contrato es de un mes y tú lo firmaste, ¿no? Y aquí en el contrato dice que hoy se vence. Entonces, ¿cómo dices que no estabas informado, no? Y como normalmente cuando sucede a través de un despido, el trabajador, pues cuando le dicen ya no hay trabajo o te voy a despedir, pues el mundo se le viene encima, ¿no? Claro. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a mi casa a decirles ya no tengo trabajo? ¿Qué vamos a comer mañana? Porque mucha gente vive al día. Claro. Entonces se le cierra el mundo y no conoce sus derechos y la gran mayoría de las ocasiones no recurre a una instancia legal o ante un abogado para ver qué derechos tiene y se conforma, ¿no? En ese sentido. Entonces ese es un problema, ¿no? Y la misma Ley Federal del Trabajo dice que en el caso de los trabajadores o contratos a prueba o de capacitación inicial, pues el contrato inicial es el que tiene la vigencia y se tomará como parte de su antigüedad, ¿no? En un momento determinado. Ok, eso es importante mencionarlo entonces, porque muchas veces hay muchas prácticas en las que procuran ciertas empresas que los empleados renuncien a sus derechos, pero los empleados desconocen que los derechos no son renunciables. No, así es. La misma Ley Federal del Trabajo protege al trabajador y en caso de estar en duda que no esté perfectamente identificada alguna situación, la misma ley dice que se estará a favor de lo que más le convenga al trabajador. Claro. Pero la falta de información, ese es el problema, ¿no? Que el trabajador no conoce sus derechos, lo amedrentan en muchas ocasiones el área de recursos humanos y el departamento jurídico de la empresa, cuando lo tienen, y el trabajador pues se ve forzado e incluso a firmar a veces hasta su renuncia delante de ellos, ¿no? Porque le dicen, tienes que firmarla, si no, no te vamos a dar carta de antigüedad ni de recomendación, que al final de cuentas, de todas maneras, nunca terminan dándoles una carta de antigüedad y mucho menos de recomendación, ¿no? Claro. Que esa es otra práctica que lamentablemente ha sido muy común, ¿no? A través Sí. de los años acá en México, que incluso desde que los contratan les hacen firmar la renuncia, sin Así fecha. es, sin Entonces, en el fecha. momento en que la empresa quiere despedirte, le pone fecha y tú estás renunciado. Entonces ya no te tengan que pagar liquidación. Eso es una práctica pues que se da en muchas empresas donde en realidad pues
Esto puede acreditarse a través de una prueba pericial. Claro. ¿Por qué? Porque aunque sea a través el uso de la computadora y de una impresora, y se tenga la misma computadora y la misma impresora, incluso hasta grabada la misma renuncia para nada más ponerle la fecha de renuncia, al final de cuentas la impresora nunca va a tomar la hoja en la misma posición. Para nosotros es simple vista, quizás vemos y dices, no, pues quedó muy bien, pero si eso ya un perito lo analiza, pues va a decir está impreso de una manera diferente, quizás con milímetros de diferencia en cuanto al que la hoja no entró en las mismas condiciones y se mueve un poquito el renglón, ¿no? Okay. Y en segundo término también puede analizarse la temporalidad o la antigüedad de la tinta, Claro, sí. donde una pues fue a lo mejor de hace 3, 4, 5 años y la otra es reciente, ¿no? En un momento determinado. Pero volvemos a lo mismo, el trabajador no conoce sus derechos y dice, bueno, pues mejor ya busco otro trabajo, ¿no? Claro. Y se conforma y desde luego pues eso va en detrimento de la misma justicia social, de la familia y por supuesto también en perjuicio del mismo país, ¿no? Claro. No, y por ejemplo, hablando también de la intervención de peritos, pues también parte de una investigación puede ser entrevistar a otros empleados. Es Oye, correcto. cuando te dieron contrato, ¿te hicieron firmar una renuncia? No, pues Ahí que sí, nos no, pues que vamos sí. a Y encontrar en un problema sanciones. porque los demás empleados no van a declarar en contra de la empresa. Ajá. Digo, a mí me ha sucedido que algunos conocidos o clientes del despacho me dicen, no, es que yo tengo de testigos 4 o 5 compañeros de la empresa y me dijeron, pues que sí declaran y los ofrecemos como prueba y nunca se presentan. O cuando se llegan a presentar dicen, bueno, es que a mí me dijeron o yo me enteré, pero yo no estuve presente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un trabajador que está activo declara en contra de la empresa, ¿a qué se va a prestar? Pues a que el día de mañana lo corran también inmediatamente a él, ¿no? Claro, claro. Entonces, a veces es difícil obtener todo ese tipo de pruebas, sobre todo cuando se trata de trabajadores que están activos, ¿no? Que fueron compañeros. Ok, muy bien. Hace un par de episodios hacíamos un episodio con el maestro Esteban Márquez y platicábamos un poco sobre esto de cómo los derechos son irrenunciables. Aunque te obliguen a firmar o tú firmes un documento que dice yo renuncio a esta prestación, yo renuncio a mi prima dominical o yo renuncio a mi reparto de utilidades, eso realmente no tiene validez. No, se tiene por no puesto, aunque esté en el contrato, una práctica hablando de lo que te hacen firmar a veces. En muchas empresas te hacen firmar una carta compromiso de que vas a quedarte en la empresa y por un año o por determinado tiempo nunca podrás irte con una empresa que sea tu competencia o con un despacho que sea tu competencia, o si prestas servicios como auditor o como ingeniero en cuestiones de tecnologías de la información y la comunicación, que no te puedes contratar con la misma empresa donde estás prestando el servicio. Eso definitivamente no procede, porque en las garantías individuales dice que los derechos son irrenunciables. Claro. Y dentro del artículo 5º constitucional, que habla sobre la materia precisamente del trabajo en cuanto a garantía individual y derechos fundamentales, dice que todo mundo podemos dedicarnos a la profesión, actividad, comercio, industria que más nos agrade. La única limitación es que ésta sea lícita, que no constituya un delito, ¿no? Y nos dice también dentro de su texto que no es válido ningún convenio, contrato, pacto o como se le quiera llamar, en donde se renuncia a esos derechos de manera fundamental. Entonces, si yo tengo un derecho de dedicarme a lo que quiera y que además nadie me puede privar de dedicarme o de restringirme que yo me dedique a una actividad, pues aunque yo lo acepte, pues eso no tiene ninguna validez. Claro. Normalmente en esas cartas también se habla de la confidencialidad, que eso sí, por supuesto, se tiene que respetar, porque incluso yo no puedo hablar o llevarme información o documentos de clientes, proveedores o información de marcas o patentes o fórmulas para elaborar un producto, porque eso sí está sancionado, incluso por leyes penales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero la parte está en la que el típico de que tú en recursos humanos tú firmaste cuando te contrataron un documento que te pusieron y era condición para contratarte, ¿no?
Un documento por decir que tú renuncias a A tus derechos fundamentales, a tus cualquiera derechos de ellos, fundamentales. ¿no? Por ejemplo, uno que suele ser bastante común, que tú renuncias a las horas extras, el pago de horas Al extras. pago de horas Que tú extras estás de acuerdo o en a que darte de alta la seguridad social, ¿no? o que tu salario ante el IMSS sea menor que tu salario real y Que que te ese lo es dan en otro efectivo. problema, Ajá, grave en nuestro medio. ¿Por qué? Porque le dicen al trabajador, te voy a dar con el salario de alta, con el salario mínimo, o quizás 20, 30 pesos más, y aunque tu salario sea de 500, 800 pesos diarios, lo demás te lo voy a pagar por fuera. Y lo convencen al trabajador porque le dicen, de eso te vas a ahorrar pago de impuestos y lo vas a recibir de manera líquida, ¿no? Y el trabajador en muchas ocasiones se ve convencido y dice, pues me va a favorecer, sin darse cuenta que se está perjudicando él mismo. Porque a la hora de un accidente de trabajo, el Seguro Social, si lo va a indemnizar, y si le va a pagar precisamente lo que es la compensación salarial por haber sido un riesgo de trabajo, se lo va a pagar conforme lo que esté dado de alta, no la parte que está fuera. que si es el mínimo, Y pues si el viene mínimo. una pensión por incapacidad permanente o total, o desgraciadamente la muerte, la pensión de viudez pues va a ser en base al salario que está dado de alta. Claro. Eso como un efecto drástico. Otro efecto drástico pues es que también en sus aportaciones a través de las AFORES para su pensión, pues va a tener muchísimo menos ahorrado Claro. para un retiro que si fuera un salario real, ¿no? O lo mismo con el Infonavit. Así es. Entonces, Porque también en Infonavit se paga el 5% del salario que tenga registrado. entonces, si te tienen con el mínimo, pues, Pues vas a pagar el 5% de eso. ajá, Y al final de cuentas, o al final de la vida laboral, si no pediste un crédito en el Infonavit, pues ese dinero que tienes ahí te lo van a regresar las AFORES íntegro, más los intereses que hubieras generado. Y toda esa parte que se dejó de aportar por tú ahorrarte un impuesto, entre comillas, pues se ve afectado porque es una cantidad que no la ahorraste, ¿no? En Claro. ese sentido. entonces, pues sí influye mucho bueno, sí impacta mucho que el trabajador conozca sus derechos. Es Claro. importante que los conozca. Uno de los puntos importantes, y yo siempre se los digo a mis alumnos, que la diferencia entre un país de primer mundo y uno que está en vías de desarrollo es la información. Si la gente estamos informados de todo lo que sucede, de lo que repercute el que yo acepte ciertas condiciones en materia laboral y en otros muchos temas públicos, pues eso va a tener repercusiones al final de cuentas en donde yo voy a resultar o beneficiado o perjudicado. Y si yo no estoy informado, pues es donde vienen toda esa serie de abusos, toda esa serie de maltrato hacia los trabajadores y que sus derechos se vean vulnerados de cierta manera sin que el trabajador pueda defenderse, ¿no? Claro. Ok, maestro. Y entonces, ahora que ya vemos que los derechos son irrenunciables, los contratos de trabajo deben tener ciertas características, el empleador debe tener ciertas características. Así es. ¿Qué pasa? Para ir cerrando, vamos a hacer esta pregunta desde dos ángulos, el ángulo para la empresa y el ángulo para el trabajador. ¿Qué pasa cuando no se cumplen los derechos laborales? ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a dar el pitazo? ¿Quién puede investigar? Mira, para que la empresa pueda ser sancionado debe haber una denuncia previa, que en este caso quien va a demandar pues es el trabajador en un momento determinado. Hoy también en muchas de las normas que existen dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues se va a haber visitas o supervisiones para las empresas, en donde incluso si se detecta alguna anomalía por parte de la Secretaría del Trabajo, pues ya existen convenios de colaboración tanto con el Seguro Social como con el Infonavit, para decirles, oye, aquí hay algo que no está de una manera acorde y adecuada, para que puedas tú hacer una visita de supervisión y en un momento determinado pues puedas imponer las sanciones que correspondan, ¿no? Que esa sería la forma de, en un momento determinado, sancionar a una empresa. Desafortunadamente, no siempre las mismas autoridades ni la Secretaría del Trabajo tiene todo el personal para visitar al 100% de las empresas. ¿A quienes visitan? Pues a las empresas de las cuales tienen quejas o las empresas que tienen más de 50 trabajadores, que son donde puede prestarse pues para que exista una supervisión más clara y puedan ser
bien remunerados los trabajadores y que se cumpla con todos sus derechos, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, donde siempre se ha abusado o se abusó mucho tiempo, que hoy hay mucho más candados, es en todo lo que es la subcontratación de personal. Uy, el outsourcing fue un El problema muy outsourcing grave. famoso, Sí, ¿no? En donde ya hoy existen una serie de candados y sanciones ya muy fuertes para las empresas cuando no se contrata con las empresas que realmente tienen esa autorización que marca la Ley Federal de Trabajo dentro del capítulo relacionado, y sobre todo pues que ya existe incluso una norma oficial mexicana que es de reciente creación del año pasado, que es la norma 037 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde pues ya se ponen todos los mecanismos de cómo se debe de cumplimentar esto, y sobre todo lo que es también aunado en esta norma 037 el trabajo en casa, que también es otro de los puntos importantes, ¿no? En donde no existía una reglamentación y a través de este ordenamiento pues ya se formaliza más esta situación, también pues complementando esos dos grandes rubros, lo que es la subcontratación y lo que es el trabajo en casa, que son reformas pues muy importantes que tienden a garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y respecto a tu pregunta de cómo hacer valer los derechos en caso de alguna separación para los trabajadores, pues la importancia que se tiene es el estar asesorado y desde luego no apanicarse, lo diría yo, cuando le dicen estás despedido y ven y fírmame tu renuncia, pues sencillamente decir, pues no, hasta que no consulte un abogado. claro. Es tu derecho. Es uno de los derechos que tienes, ¿no? Desafortunadamente siempre dicen, pues no, de aquí no vas a salir hasta que no me firmes y te vayas ya con tu convenio y tu cheque, ¿no? Que eso sería otro delito. Ya es Que en un privación de momento la libertad. determinado digo, ¿qué pasa cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué pasa si me van a llamar? Sé que va a haber recorte y a lo mejor me toca a mí, o ya me dijeron que me tocaba a mí, ¿qué tengo que hacer? Pues tú sencillamente no aceptes nada si no estás seguro, y en un momento determinado, si te pretende no dejarte salir, pues has de ver que eso se constituye una privación ilegal de la libertad y es un delito. Claro. Y tú en un momento determinado, pues agarras tu celular, que te van a decir, ¿entras sin celular? No, no voy a entrar sin celular. Y en un momento determinado, pues llamas a alguna de las corporaciones judiciales y te van a decir, bueno, pues aquí me tienen detenido. No me dejan salir y verás cómo cambia toda la expectativa, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo valer tus derechos, ¿no? Ya estás informado de lo que se trata. Claro. Ok. Y entonces, un paso importante sería informarse, asesorarse con un abogado laboral. Así es. Y pues el siguiente paso sería acudir a conciliación y arbitraje, ¿no? Bueno, ya conciliación y arbitraje ya es una instancia que ya no admite demandas ni interviene con asuntos nuevos. Ok. Ya hoy con la nueva reforma ya son juzgados laborales, Ok. tanto a nivel estatal como a nivel federal, Ok. en donde pues si no tiene el trabajador medios suficientes para pagar un abogado, pues puede recurrir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde se le va a dar toda la asesoría legal y continuidad a su proceso en caso que se requiera, ¿no? Okay. Y ya las juntas, a tu pregunta, pues solamente están resolviendo los asuntos que tenían de manera anterior a la aparición de los juzgados laborales, ¿no? Okay. Y hoy en día uno de los puntos fundamentales en el proceso, pues es la parte conciliatoria, donde existe un Centro Nacional de Conciliación, en donde se pretende que el patrón y el trabajador lleguen a un acuerdo previo antes de que pasen de manera formal a un juicio, tratando esto de bajar la carga en los juzgados laborales y no se saturen como hasta la fecha están las juntas de conciliación y arbitraje, no tanto las locales como las federales. Que esto es una tendencia que está ocurriendo en muchas áreas de la justicia, de la impartición de justicia, ¿no? No nada más en la laboral. Sí, en varios aspectos. Hoy ya existe pues todo lo que tiene que ver la parte de la justicia alternativa y de los juicios orales, ¿no? Que también acortan los tiempos en los juicios, ¿no? Sí. En el capítulo pasado hablábamos con la maestra Leticia sobre cómo la justicia alternativa ayuda mucho a desahogar casos de divorcio, para que no tengan que llegar hasta el juicio. Así es, en materia laboral no interviene de esta manera la justicia alternativa, porque existe la instancia de conciliatoria, pues ya
especializada en esta materia, ¿no? Que su función es la misma, donde lleguen a un acuerdo y pueda más fácil y más rápido solucionarse, ¿no? Claro. Que esta parte conciliatoria como tiempo máximo puede durar, marca la ley, de 3 meses. Ok. Y ya si en 3 meses no se resolvió. No se resuelve, o si avanzamos. antes no llegan a un acuerdo, pues a lo mejor desde un principio, a los 15, 22 días, un mes, o el tiempo que sea, pues pasa inmediatamente ya a formalizarse ya la demanda laboral y ya en el juzgado que le corresponde, ¿no? El que sea turnado y que sea competente en ese momento. Muy bien. Y ya para terminar, maestro, una última pregunta. Hay una norma mexicana que a mí me parece muy interesante, que entró en vigor hace unos años, la NOM 035, que creo que es una gran oportunidad para procurar el bienestar de los trabajadores y un buen ambiente de trabajo en muchos contextos que antes no se consideraban, porque ya considera la salud mental. La Ley Federal del Trabajo, de manera originaria, habla de los riesgos de trabajo y habla de accidentes y enfermedades. Que si bien es cierto, una enfermedad mental puede ser considerada a consecuencia de, pero la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo que viene a complementar es la Ley Federal del Trabajo en este capítulo, para dejar bien claro que los factores de riesgo psicosocial son un factor importante para la empresa y para el trabajador. ¿Por qué? Porque ahí viene todo lo relacionado con el famoso acoso laboral o el bullying dentro de las empresas, ¿no? Claro. En donde el trabajador a veces es sometido a insultos, agresiones verbales, aunque a veces no repercutan de manera generalizada, pero eso a final de cuentas el trabajador lo trae presente en su mente y de cierta manera pues le está dando vueltas. Claro. Y en muchas ocasiones yo quisiera saber cuántos trabajadores realmente van a gusto a trabajar, Exacto, sí. porque a veces van con el temor de mi jefe, de mi supervisor, de mi patrón o de mis mismos compañeros de trabajo. Claro. En donde esta norma pues habla de todo ese factor de riesgo que existe dentro de la empresa e incluso fuera de la empresa. Porque también se habla precisamente de la relación y afectación hacia mi vida privada, lo que tiene que ver con mi familia, qué tanto influye mi familia en el trabajo y qué tanto influye mi trabajo en la familia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo en mi trabajo voy preocupado y como tú mencionabas hace un momento, a veces el exceso de trabajo o las horas extras, que como bien decías, en muchas ocasiones no nos las quieren pagar, pues eso hace que también hoy en día, en muchas ocasiones nos llevemos trabajo a casa y se desatienda la familia. Y también cuando hay problemas en la familia, pues también es común que los traigamos al trabajo. Entonces eso crea un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Claro. De ahí la importancia de esta norma para evitar todo ese tipo de conflictos psicológicos en donde pues es importante que se considere, ¿no? Y amarrando esto con la norma 037, lo que es trabajo en casa, esta norma establece que incluso, que es un punto difícil a veces de realizar, que donde el trabajador vaya a desempeñar sus labores, aparte de tener un escritorio, hay una silla ergonómica, iluminación, ventilación, menciona que debe estar aislado de la familia para evitar conflictos de la norma 035, ¿no? Sí. Porque estando en casa, vimos hoy con la pandemia, por ejemplo, cuántas separaciones familiares y divorcios hubo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque al estar las 24 horas y donde supuestamente todo el mundo trabajaba y los niños en la escuela, pues llega al final de cuentas a enfadarse, ¿no? Claro. Y estando el trabajador en casa, pues oye, ayúdame a bajar, oye, ve a la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, pues también eso es importante, ¿no? Y esta norma 035, aunque es obligatoria para todas las empresas, sin importar el tamaño, sin importar la actividad que tengan que hacer ellos, una gran parte de las empresas no la aplican. Claro. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la Secretaría de Trabajo, quien es la encargada de la aplicación y el cumplimiento de esta norma, pues solamente se va hacia las empresas grandes, en donde pues es importante que la gran mayoría o un gran número de trabajadores estén
debidamente protegidos, ¿no? Claro. Pero son pocas las empresas donde realmente se enfocan en ese sentido, ¿no? A mí me toca participar con asesoría y la implementación de este tipo de normas, la norma 035, en algunas empresas e instituciones que me piden el apoyo, ¿no? Y desde luego, pues eso tiene un costo para la empresa, que ese es otro de los problemas donde los patrones no quieren gastarle, ¿no? En ese sentido. Pero a tu pregunta, es una de las normas más importantes desde mi punto de vista, porque si yo me siento a gusto, trabajo a gusto, me desempeño bien y la productividad en la empresa y los resultados van a ser mejores, que es algo de beneficio mutuo para ambas partes, ¿no? Por supuesto. Sí, y ahora que menciona esto de que, por supuesto, la Secretaría del Trabajo tiene un volumen de inspección limitado, Así es. porque tiene una cantidad limitada de inspectores y obviamente, sí, como usted dice, hace mucho sentido que se vayan a supervisar a empresas lo más grande posibles para abarcar el mayor número de empleados en empresas supervisadas posibles. Pero creo yo que el mejor supervisor de prevención es el mismo empleado si está bien informado, ¿no? Pues yo creo que corresponde tanto al empleado como al mismo patrón, porque además un punto importante que no lo había mencionado es en la norma 035 las multas son muy fuertes. Ok. O sea, abarca varios puntos y hay multas hasta que van desde los 50,000 pesos hasta 2, 3 billones de pesos por cada punto incumplido, dependiendo los rangos que ya la misma norma establece, ¿no? O sea, si incumple varios, Si es incumple varios, multa por cada uno. son multas y sanciones por cada uno de ellos, Ok. que algunas son pequeñitas, pero otras son grandes. Y lógico, tienen un rango de X cantidad a otra mayor, y estas pues van a variar de acuerdo al tamaño también de la empresa, por supuesto, ¿verdad? Claro, sí, claro. Pero debe ser para beneficio mutuo, y tú dices, el mismo supervisor, el que debe estar enfocado en que las cosas se den es el trabajador, pero el trabajador a veces tiene miedo de denunciar a la Secretaría del Trabajo, Es cierto. porque desconoce que hay llamadas anónimas. Es lo que le iba a preguntar, ¿se puede hacer denuncia anónima? Sí, claro, se puede hacer denuncias anónimas. Y sobre todo, donde más énfasis hacen en esto, es en el pago del reparto de utilidades y del aguinaldo, Sí. donde dicen, llámanos de manera anónima para nosotros recurrir a la empresa y que se te pague lo que es justo y lo que es debido, ¿no? Sí, de hecho, cuando son fechas de pago de reparto y de aguinaldo, empiezan los comerciales, hay denuncias ¿no? en televisión, en radio de denuncia. Denuncia, si no te lo quieren pagar es tu derecho. Sí, claro. Llámanos, estamos para apoyarte, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, y de igual manera, si un trabajador no está dado de alta en el Seguro Social, pues también puede hacer una llamada anónima. Claro. ¿Para qué? Para que pues se haga valer sus derechos y en un momento determinado, pues el trabajador también se sienta protegido, ¿no? Que es una de las partes importantes, ¿no? O sea, no solamente es que digas yo tengo una afiliación al Seguro Social, porque ahí va tu tranquilidad como trabajador y la tranquilidad también de tu familia, porque tienes derecho a afiliarlos, ¿no? Claro, sí. Sí, totalmente. Entonces, pues esto tiene como muchas dimensiones, impacta en muchos sentidos. Así es. Se va a impactarnos a nosotros como trabajadores y a nuestras familias. Entonces es importante que estemos informados. Y a la sociedad en general. Sí. Porque en muchas ocasiones se toman decisiones en donde, lo comentaba yo en un principio, las empresas son el motor de un país. Sí. ¿Por qué? Porque el país vive de los impuestos que estamos obligados a pagar constitucionalmente, ¿no? Porque dice la propia Constitución que todo el mundo estamos obligados a contribuir con el gasto público. Claro. Y eso es a través del pago de impuestos. Y quien paga más impuestos, pues a mayor proporción, son las empresas. Claro. Y si las empresas no les va bien, pues es menor el pago de impuestos. Si tienen muchas utilidades, pues los impuestos se incrementan, ¿no? Y el país pues tendría muchos mejores resultados, ¿no? Claro. Para prestarnos lo que son los servicios públicos y el bienestar social que está obligado constitucionalmente a facilitarnos, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, idealmente bien administrado los Bien recursos. administrado, Idealmente. ya sin meternos en controversias que no tiene caso tratarlas en este momento, ¿no? Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. Muy útil la información que nos comparte. No, al contrario, pues decirles a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos, sobre todo a los trabajadores, hagan valer sus derechos, no se limiten,
no se amedrenten ante lo que puede ser la falta de información y pues por supuesto que exijan lo que le corresponde porque es en beneficio propio de ellos mismos, ¿no? Claro, por supuesto. Y a los patrones y a las empresas, pues también tratar de hacer las cosas como son, aplicando una justicia para ambas partes, ¿no? Claro. Lo que se llama la justicia social, ¿no? Que es para beneficio de ambas partes y que desde luego pues una empresa que cumple con todo y que sus trabajadores se sienten a gustos y cómodos va a dar muchos mejores resultados, ¿no? Por supuesto. Incluyendo lo que ya mencionábamos, la misma capacitación que es un derecho y el cumplimiento de todas las normas oficiales mexicanas, ¿no? De las cuales están obligados a llevarlas. Claro, sí. Al final de cuentas, el crecimiento de una empresa, el éxito de una empresa también tiene que ver con lo que pasa dentro de ella. Así es. No nada más con las ventas que genera allá afuera. Yo siempre les digo a mis alumnos en la materia de Derecho Laboral, pongo una diapositiva con una circunferencia y un triángulo equilátero hacia adentro y les digo que la circunferencia es la empresa y el triángulo equilátero son los 3 factores fundamentales o que intervienen por regla general en la empresa. Uno es el dueño, patrón, jefe o director, como le quieras llamar. Por el otro lado, los trabajadores y por el otro lado, el sindicato. En donde si los 3 actuaran de una manera acorde y adecuada, conforme debe de ser, el éxito en la empresa sería fabuloso. ¿Por qué? Porque se actuaría y los resultados serían buenos, ¿no? Y fuera de ese círculo, además, está todo lo que es el entorno político, social, económico, religioso, e incluso el factor salud, porque hoy vemos con la pandemia cómo Claro. también se afectaron muchas empresas, ¿no? Lo que sucede fuera de la empresa. Entonces, una empresa bien consolidada hacia el interior, pues es una empresa que todo eso que suceda hacia el exterior, pues puede en un mayor momento o bajo un sustento económico hacerle frente, ¿no? Claro, sí. Y seguir adelante, ¿no? Que fue lo que pasó con muchas empresas que desaparecieron o tuvieron que cerrar, ¿no? Es correcto. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por la entrevista y me gustaría que después podamos hacer un episodio enfocado precisamente a cómo está la lógica detrás de el reparto de utilidades. Pues O sea, con todo gusto lo vemos. Asuntos puntuales de prestaciones laborales, el por qué las tenemos, por qué son importantes. Con todo gusto podemos hacer otra parte relacionado con estos temas que tú estás mencionando para que la gente estemos informados. Claro. De ahí la importancia de esto, el derecho a la información, ¿no? Exactamente, sí, así es. Pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, y aquí estamos a la orden, ¿no? Gracias. Y recuerden que esto es Pilares Podcast. Nos pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube. En Spotify nos encuentran como Pilares Podcast y en YouTube como UNAG Oficial, es el nombre del canal. Y el podcast también lo pueden escuchar en Apple Podcast como Pilares Podcast. Recuerden ver los episodios anteriores en los que abordamos varios temas también del área de derecho que son muy interesantes. En el episodio anterior con la maestra Leticia hablábamos de cómo casarse y cómo divorciarse de la mejor manera posible. Que luego es un problemón el tema de los divorcios. Sí, son unas peleas tremendas. Ni siquiera nos informamos también ahí Y hay también la información sobre la conseguida. administración de los bienes, ¿no? Sí, Que claro. ese es un problema. Sí, es lo que hablábamos con la maestra Leticia. Entonces, Y chequen los derechos y episodios. obligaciones que se tienen con los hijos. Sí, porque después del divorcio, si hay hijos, las obligaciones no se acaban. Las obligaciones de los hijos siguen siendo las mismas. Exacto. Entonces, chequen ese episodio porque está muy interesante y sigan escuchando nuestros siguientes episodios que les tenemos preparados temas muy interesantes.